Hola a todos. En este video vamos a comenzar a platicar acerca de las aplicaciones que le podemos dar, sobre todo a estos dos últimos temas que hemos estado platicando. Tanto el tema que hablaba solamente de definir a la integral, tanto a la definida como a la indefinida, y en este tema que hemos visto algunos métodos que podemos utilizar para solucionar este tipo de integrales indefinidas. Bueno, vamos a platicar una serie de aplicaciones que vienen en el programa. Estas aplicaciones están dadas pues directamente para la integral definida. Pero bueno, si utilizamos la segunda parte del teorema fundamental del cálculo o lo que se conoce como la regla de Barrow, pues para dar la solución a una integral definida, podemos pasar primero resolviendo el problema de encontrar una integral indefinida y evaluándola en esos extremos o límites de integración para llegar a la solución de lo que es la integral definida. Entonces, de alguna forma, son aplicaciones que le podemos dar a ambos tipos de integrales, tanto a la definida como a la indefinida. ¿Qué tipo de aplicaciones vamos a platicar? Bueno, al inicio vamos a platicar de una que ya habíamos comentado, que de hecho nos sirvió para introducir el concepto de integral definida, que es al cálculo de áreas. Solamente vamos a particularizar o vamos a agregar a lo que ya hemos comentado algunos casos particulares, como encontrar el área no nada más de una función, sino entre dos funciones, qué pasa con funciones positivas y negativas, y sobre todo algo que sí va a ser diferente a lo que hemos estado platicando, el cálculo de áreas, pero a partir de funciones que están definidas en un sistema de coordenadas de tipo polar. Bueno, una vez que hablemos de ese tipo de aplicaciones al cálculo de áreas, pues vamos a hablar ahora a las aplicaciones al cálculo de longitudes de arcos. ¿Qué pasa si nosotros queremos averiguar cuál es la distancia que recorre una función, la gráfica de una función que puede tener cualquier forma, de cierto punto a otro punto? Entonces vamos a platicar acerca de ese tipo de aplicaciones de la integral definida y finalmente al cálculo de volúmenes de sólidos de revolución, que bueno, si se puede aplicar al cálculo de áreas, pues también se puede extrapolar al cálculo de volúmenes de un tipo de sólidos en particular, que es el de sólidos de revolución. Recordando que seguramente ustedes ya han platicado de este tema en bachillerato, un sólido de revolución se forma cuando tenemos una región, un área, como esas que vamos a utilizar en este video, y las giramos a través de un eje que se conoce, o alrededor de un eje que se conoce como el eje de revolución. Bueno, vamos a platicar entonces primero de áreas. Esta parte que aparece aquí en la diapositiva, que se define como el área limitada por una función positiva, es exactamente lo mismo que ya habíamos comentado. Si tenemos una función que siempre va a ser positiva y nosotros queremos calcular el área bajo la curva y entre dos rectas, en este caso un valor de x igual a y un valor de x igual a b, se formarían dos rectas que cortarían a esta gráfica de la función f de x. Entonces, si nosotros queremos calcular el área limitada por la función, por las dos rectas y por el eje x, algo que podríamos llamar como área bajo la curva, ya sabemos que podemos aplicar una integral definida, cuyos límites de integración pues van a ser a y b, siendo a y b el extremo inferior y el extremo superior, los valores que toma x en esas rectas que nosotros queremos, que están limitando la región a la cual nosotros le queremos calcular su área. Y entonces con eso podemos obtener el área bajo la curva. Y bueno, ¿qué pasa si ahora queremos calcular el área limitada por una función negativa? Pues es exactamente lo mismo, solamente que ya platicábamos en estos casos, como si nosotros evaluamos la integral definida así como está normalmente, pues nos va a dar un valor de área negativo. Pero si ahora sí lo estamos aplicando al cálculo de un área, pues un área no puede ser negativa. Por esa razón aparece aquí un -1 multiplicando a toda la integral. Si yo le evalúo la integral ignorando este signo, pues me va a dar un valor negativo, entonces tengo que multiplicarlo por -1 para que me dé ahora sí un área positiva. Entonces es nada más una particularización adicional a lo que comentábamos anteriormente para que podamos estar manejando ahora sí áreas positivas que tengan un significado al cual nosotros le podamos dar pues cierta aplicación más adelante en sus asignaturas que vengan. Bien, bueno, aquí nada más un comentario. Recuerden que hay una propiedad de las integrales indefinidas que nos permitirían deshacernos de este signo de integración si nosotros intercambiamos los límites de integración. Sin embargo, esto no es tan común. Es más común evaluar la integral así como está y al final multiplicar por -1.
Bueno, y juntando estos dos escenarios, ¿qué pasaría si una función, ahora sí en lo general, pues no es ni positiva ni negativa, simplemente hay porciones que su gráfica va a estar por encima del eje X y después va a tener ciertos cortes y va a cambiar ahora a estar por debajo del eje X. Entonces, cuando tenemos esta variación, una función que no es ni positiva ni negativa, sino que simplemente está variando el signo que nos va a dar como resultado, ¿cómo vamos a calcular el área? Sobre todo si la porción pues incluye una parte que es positiva y una parte que es negativa. Bueno, ya se imaginarán, a una propiedad también de las integrales definidas es que me dice, si yo quisiera calcular el área desde aquí hasta acá, pues puedo partir la integral indefinida, la integral definida en dos integrales definidas, en la suma de dos integrales definidas. En la primera, entonces, voy a evaluar, así como está la gráfica aquí, desde 0 hasta un valor c, bueno, desde x igual a hasta un valor c, y la segunda desde c hasta un valor b. Esta, pues, es la integral ahora sí de una función positiva, la integral es tal cual aparece aquí. ¿Y por qué aquí aparece menos en lugar de más? Pues porque recuerden que esto nos va a dar como resultado un valor negativo. Y entonces, si yo quiero calcular el área 2 en realidad lo vamos a definir con un menos que multiplica a la integral definida. De esa manera, entonces, indirectamente estoy sumando. Este corresponde al valor del área 1 y esto con el signo incluido corresponde al valor del área 2. Y de esa manera, entonces, podemos calcular el área que se va a formar por la función y sobre el eje X, limitada por el eje X y las dos rectas que siempre tenemos que tener, pues para que esto pueda ser una integral definida, una región completamente limitada que le podamos calcular un área. Bueno, como verán, pues todo esto ha sido prácticamente lo mismo que hemos estado comentando cuando hablábamos en la introducción del tema número 2 del problema del área. Solamente estamos haciendo ciertas particularizaciones y esta sería pues una todavía más general. ¿Qué pasa si ahora yo no quiero calcular el área bajo la curva que esté limitada con el eje X? Hasta el momento, pues todos los casos implicaban que nosotros calculábamos el área limitada por el eje X y dos rectas que agregábamos. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora calcular el área que se forma bajo la curva, pero no nada más bajo esa curva, sino sobre otra curva? Es decir, algo que podríamos leer como un área entre curvas. Una me va a estar limitando, por así decirlo, la parte superior de la región y otra la parte inferior de la región. Y todo esto limitado en sus lados por dos rectas. Sigue teniendo entonces unos extremos de integración. ¿Qué vamos a hacer cuando queramos calcular esto? Bueno, esta expresión que aparece aquí pues se deriva de las propiedades de las integrales definidas que platicábamos en el tema número 2, las cuales me permiten decir, bueno, si yo integro para calcular el área que se forma bajo esta curva, después le podría restar el área que se forma bajo esta curva hasta el eje X, y entonces lo que me quedaría aquí sería nada más la diferencia de esas áreas que corresponde al área entre curvas. Por eso aquí me dicen entonces que si yo quiero calcular el área entre curvas, tendría primero que evaluar la función que corresponde a la resta de estas dos, y una vez que tenga esa función, puedo resolver la integral definida desde A hasta B, y eso me va a dar el área entre las curvas. Un problema muy útil, incluso cuando hablemos un poco de sólidos de revolución, pues vamos a recordar qué es lo que platicábamos aquí. Pero entonces, cuando se le solicite calcular el área entre dos curvas, simplemente vamos a calcular la integral definida sobre la función que corresponde a la diferencia de estas dos curvas. Bueno, vamos a aplicar esto a un par de ejercicios muy sencillos, solamente para redondear esto que ya habíamos comentado al inicio del tema número 2. Y entonces nos pide calcular el área limitada por lo indicado en cada inciso. En el 11.1, el área limitada por la función f de x igual a seno de x, el eje x, y las rectas con ecuaciones x igual a 0 y x igual a 3 pi medios. Bueno, vamos a calcular entonces el área que se forma bajo estas condiciones. Bueno, ya aquí en el pizarrón tengo la información que se nos estaba proporcionando en el inciso 11.1. Entonces se nos da a la función f de x que es igual a seno de x, que esta sería su gráfica más o menos. Esta función nos dicen que quieren el área, que calculemos el área que está limitada
por el eje X, que este sería el eje que normalmente llamamos como el eje X, por acá estaría el eje Y, limitada entre dos rectas. La primera es X igual a 0, que sería el origen de este plano cartesiano, y X igual a 3 pi medios. Entonces, más o menos se nos solicita calcular esta área que aquí yo les estoy bosquejando. Bueno, esta se corresponde a un caso general. Esta función pues es positiva hasta cierto valor. Bueno, aquí ya le puse que es pi, pero vamos a suponer que no sabemos qué valor es este. Vamos a llamarle c. Entonces, a partir de antes de este valor, la función desde 0 hasta c es una función positiva. Desde c hasta 3 pi medios ya es una función negativa. Entonces tenemos que utilizar esa expresión que se nos definía, que decía, bueno, si tú quieres calcular el área de esto que está aquí bosquejado, pues primero se tiene que calcular un área A1, que corresponde a este tramo, a la parte positiva, y un área A2. Haciendo entonces la suma del área 1 más el área 2, pues vamos a llegar finalmente a el área total que se nos está solicitando. ¿Y qué era A1 y A2? Bueno, vamos a ver cómo podríamos calcular A1. A1 entonces vamos a calcularlo como una integral definida desde un valor 0 hasta un valor c. De momento pues no sabemos cuánto vale c. ¿De qué? De la función. La función que en este caso es seno de x, diferencial de x. Esto nos estaría dando entonces el área bajo esta parte de la curva, desde un valor A igual con 0 hasta un valor C. Y a esto le tenemos que subrestar. Recuerden que esta sería ya la parte negativa. Entonces, si yo quiero el área en términos positivos, sería menos 1 por la integral definida de aquí hasta aquí. ¿De qué? De la misma función. Entonces, aquí colocaríamos la integral de ahora desde C hasta el valor de B, que en este caso es 3 pi medios, de la misma función, seno de x diferencial de x. Entonces, bueno, aquí tenemos que saber el valor de c. De entrada, pues ya sabemos que es pi, yo ya lo tenía aquí escrito, pero para que esto represente un ejercicio general, pues vamos a ver cómo podríamos averiguar ese valor de c. Sea cual sea la función, pues este valor en el cual nosotros vamos a partir las integrales, por así decirlo, pues tiene que ser donde la función se hace cero. Si estaríamos hablando de una función polinomial, pues sería una raíz de ese polinomio. Una raíz que esté ubicada entre 0 y 3 pi medios. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Tomar a la función f de x, en este caso es igual al seno de x, y la vamos a igualar a 0. Y vamos a encontrar el valor de x. Ojo, tiene que ser el valor de x entre 0 y 3 pi medios. Sabemos que la función seno pues se va repitiendo de esta forma hasta el infinito. Entonces habrá muchos puntos donde la función seno valga 0. Pero nos interesa solamente aquel que esté entre 0, ya no el 0, porque aquí sabemos que sí, que hay otro valor que corta el eje x, entre 0 y 3 pi medios. Y entonces simplemente despejamos x, y x va a ser igual a la función inversa del seno, evaluada en 0. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué ángulo entre 0 y 3 pi medios, en radianes, nos estaría dando un valor para su seno igual a 0? Y pues ese ángulo va a ser igual a pi. ¿Sí? A pi sabemos que el seno de 180 grados, o de pi, va a ser igual a 0. Entonces, por eso x es igual a pi. Y ahora que sabemos que para un valor de x igual a pi nos da 0, ya podemos decir que entonces, o por lo tanto, el valor de c que vamos a sustituir ahí, tiene que ser igual a pi. Ya sabemos entonces el valor de c, simplemente ahora lo que vamos a hacer pues es sustituirlo. El área entonces va a ser igual a la integral definida entre 0 o de 0 hacia pi de la función seno de x diferencial de x menos la integral definida ahora desde pi hasta 3 pi medios de la misma función, seno de x diferencial de x. Y aquí ya son integrales directas. Si nosotros quisiéramos calcular la antiderivada para aplicar el teorema de Barrow o la regla de Barrow, pues estas son integrales directas. Recuerden que la regla de Barrow nos dice, si yo quiero calcular el valor de una integral definida, bueno, vamos a ponerlo así.
una integral definida desde A hacia B de una función f de x, diferencial de x. Lo que vamos a hacer es calcular la antiderivada y evaluarla primero en B, y le vamos a restar la misma antiderivada ahora evaluada en A. Y esa antiderivada pues lo podemos calcular como calculamos a la integral indefinida. Entonces vamos a calcular a la integral indefinida y vamos a aplicar este teorema que es importante que ustedes ya tengan pues bien presente cada que se quiera resolver una integral definida. Y entonces utilizábamos la siguiente notación. Vamos ahora a expresar el área. Vamos a evaluar la antiderivada. La antiderivada de seno, pues tiene que ser igual a menos coseno. Entonces aquí nos quedaría menos coseno. ¿De qué cosa? Pues del mismo x. Es una integral inmediata. Bueno, aquí tendría obviamente más su respectiva constante de integración, que ya sabemos que se cancela. ¿Qué notación utilizábamos aquí? Bueno, esta apenas es la evaluación de la antiderivada o de la integral indefinida y lo poníamos entre corchetes colocando como subíndice y superíndice los extremos de integración. ¿Para qué? Para indicar que esta expresión nos hace falta evaluarla primero en pi y después restarle su evaluación en cero, aplicando el teorema de Barrow que les había escrito aquí hace un momento. Después aquí sería menos. Volvemos a evaluar a la antiderivada de seno de x, que es lo mismo, menos coseno de x, le vamos a ponerle aquí más c2, eso se va a cancelar. Y ahora el límite superior es 3 pi medio, y el extremo inferior es igual a pi. Entonces lo único que nos hace falta es simplemente hacer la sustitución en cada uno de los extremos para que podamos expresar la solución de esta, o ya el cálculo del área. Vamos a ponerlo aquí abajo. Empezamos entonces evaluando esta expresión completa en pi. Nos quedaría entonces menos coseno de pi más C1, que después se va a cancelar, entonces este ya ni siquiera lo vamos a escribir. Bueno, vamos a escribirlo en este ejemplo y ya en los que vengan, pues ya no lo vamos a escribir. Más C1. Después le vamos a restar la evaluación de esta misma expresión, pero ahora en cero. Nos quedaría menos por menos más coseno de 0 menos C1. Y entonces aquí se va a cancelar C1. Entonces es común ya ni siquiera escribirlo. Esto simplemente sería menos coseno de pi más coseno de 0. Bien, y lo mismo ahora para esta expresión de acá. Nos quedaría entonces menos, bueno, esto sí lo voy a escribir de este lado. Lo voy a poner por acá. Voy a reescribir esta expresión para no confundirlos. Finalmente nos quedó menos coseno de pi más coseno de 0, ya cancelada C1, más C1 con menos C1, y después viene menos, por menos me va a quedar más. La evaluación de coseno, ahora primero en 3 pi medios, aquí nos quedaría coseno de 3 pi medios. Sería también menos C2, pero ese se va a cancelar, ya no lo vamos a escribir. Y ahora la evaluación de esta misma función, ¿sí? Que sería entonces menos por menos, va a quedar más, pero aquí también hay un menos. Entonces nos quedaría como, finalmente como menos coseno de pi. Bien. Bueno, sería más bien. Más coseno, voy a ponerlo por aquí, más coseno de pi. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bueno, aquí, perdón, vamos a poner el menos desde aquí. Menos coseno de pi. Y entonces ya lo único que nos hace falta es evaluar. Nos quedaría entonces el área va a ser igual a menos, bueno, vamos a ponerlo menos, coseno de pi es igual a menos 1, coseno de 0 es igual a 1, pues aquí nos quedaría 1, coseno de 3 pi medios sería como coseno de 270 grados, estaríamos sobre el eje y negativo, pues eso es igual a 0, entonces vamos a colocar aquí un más 0, menos otra vez coseno de pi, coseno de pi es menos 1. Entonces nos quedaría ahí menos 1. Y ahora simplemente evaluamos.
Menos por menos 1 va a ser igual a 1 más 1. Menos por menos, también aquí nos va a quedar 1. Finalmente concluimos que el área es igual a 3. ¿Sí? Le podemos poner 3 unidades cuadradas, pero en realidad pues no nos están asignando ninguna unidad aquí. El área simplemente es igual a 3 de cierta unidad al cuadrado. Bien, entonces así es como vamos a resolver prácticamente cualquier problema que se nos pida calcular un área de una función que puede tener pues ciertos cortes con el eje X. Esta función pues nosotros sabemos que podría continuar. Si tendremos aquí el eje X, pues entonces podríamos estar calculando el valor del área hasta cierto punto con distintas cantidades de cortes en el eje X. Ahora aquí también alguien podría decirnos, bueno, si yo calculo aquí el área solamente de esta porción, que sería lo que calculamos como área 1, y yo sé que esto se repite pues de manera indefinida, cada que obtenga aquí un múltiplo de pi por un entero, es decir, para pi, para 2pi, para 3pi. Entonces, se podríamos calcular de manera más sencilla el área, ya que conocemos el área de una de estas porciones que sabemos que se está repitiendo. Bueno, vamos a pasar ahora al inciso 2, este ejercicio 11.2. Y ahora vamos a calcular el área limitada por las funciones. Son dos funciones ahora. La primera es f de x igual a menos x cuadrada más 2x. Y la segunda g de x igual a x cuadrada menos 3x. Y además estas dos funciones limitadas por dos rectas que coinciden con los puntos de intersección entre estas dos funciones. Bueno, vamos entonces a calcular esta área, recordando que ahora lo que tenemos que hacer pues es aplicar esta expresión, encontrar la diferencia entre las dos funciones y después calcular la integral indefinida. Aquí es importante hacer la precisión. Bueno, aquí no importa si una función es positiva o negativa, lo que nos va a importar es que la diferencia de estas dos funciones pues se trate de una función positiva o negativa. Y entonces estaríamos cayendo otra vez a este caso de aquí de arriba. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Aquí yo les coloqué un bosquejo de la gráfica. Tenemos en la línea azul la función que corresponde a f de x con regla de correspondencia menos x cuadrada más 2x. Y en la línea roja a la función g de x que tiene x cuadrada menos 3x. Y aquí pues podemos ver sus puntos de intersección. Que bueno, en principio pues nosotros podemos no conocer la gráfica de las funciones y ni siquiera tendríamos que bosquejarla para dar respuesta al problema. Entonces vamos a ver cómo podríamos encontrar esos puntos de intersección sin ni siquiera conocer la forma de la gráfica. Recuerden que conocer las formas de la gráfica pues siempre va a ser útil porque nos permite hacer bosquejos y empezar a sacar conclusiones gracias a que lo estamos visualizando de manera gráfica. Bueno, vamos a encontrar los puntos de intersección. Los puntos de intersección, ¿cuáles son las coordenadas de esos puntos de intersección? Por definición, pues un punto de intersección entre dos funciones, dos o más funciones, pues es un punto en el cual ambas funciones nos dan el mismo valor. Es decir, si yo sustituyo cierto valor de x, que tiene que ser el mismo para ambas, como resultado también vamos a obtener el mismo valor de la función. En este caso, por ejemplo, vamos a encontrar cuál es el valor de x. Aquí este valor de x y este de acá, el cual, cuando yo los evalúe en ambas funciones, tendría que estar obteniendo el mismo resultado. Eso implicaría entonces que hay una coincidencia en las gráficas de las funciones. Por eso seguramente ustedes ya han resuelto ejercicios en cálculo y geometría analítica de esta manera de encontrar puntos de intersección. Y lo que vamos a hacer pues es igualar ambas reglas de correspondencia. Y con eso vamos a encontrar qué valores de x nos dan el mismo resultado en ambas funciones. Igualamos entonces la regla de correspondencia de f de x, que es menos x cuadrada, más 2x, la vamos a igualar a la regla de g, que es x cuadrada menos 3x. Vamos a encontrar entonces qué valores de x satisfacen esta igualdad. En principio, pues podemos pasar todo del lado izquierdo, como decimos coloquialmente, para que nos quede una ecuación igualada a 0. Nos quedaría entonces menos 2x cuadrada, que sería menos x cuadrada menos este que pasaría restando, y 2x más 3x aquí sería
más 5x igual a 0. ¿Qué sigue? Bueno, esto lo podemos factorizar de manera muy sencilla. Nos quedaría entonces x se multiplica a menos 2x más 5 y esto sería igual a 0. Y entonces tenemos dos factores que multiplicados nos dan 0. Esto solamente es válido si alguno de esos factores es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener dos respuestas. En la primera, pues, ¿qué pasa si este factor es igual a 0? Pues vamos a tener el primer punto de intersección que nos dice que x1 tiene que ser igual a 0. Algo que ya podríamos haber visto aquí de la gráfica, entonces aquí tenemos el valor de 0. Y en un segundo caso, pues lo que vamos a decir, bueno, ahora es qué pasa si menos 2x más 5 es igual a 0. Y si despejamos el valor de x, pues vamos a concluir que x tendría que tomar un valor de 5 medios. x2, y entonces este sería nuestro segundo punto de intersección. x2 igual a 5 medios. ¿Sí? Despejando de aquí x, llegamos a que el segundo valor de x es igual a 5 medios. Y entonces ya encontramos las ecuaciones de las rectas que pasan por esos puntos de intersección. Si quisiéramos conocer, pues, precisamente lo que sería el punto de integración, pues, el punto, perdón, de intersección, pues aquí nos haría falta evaluarlos en la función para poder formar este par de puntos. Pero en realidad no nos interesa conocer como tal el punto, sino el valor de x que tiene ese punto. Bien, ahora sí, ya que conocemos los puntos de intersección, pues ya sabemos entre qué rectas nosotros queremos calcular el valor del área. ¿Y qué nos decía la expresión cuando queremos calcular el área entre dos curvas? Pues es igual a la integral entre sus respectivos extremos de integración, y aquí lo que vamos a tener es la diferencia de las funciones. F de x menos g de x diferencial de x. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos entonces evaluar. ¿Qué vamos a hacer entonces para hacer esta evaluación? Ya tenemos los valores de A y de B. A sería igual a 0 y B también es igual a 0. Conocemos las reglas de correspondencia de f de x y de g de x. Entonces, para hacer la sustitución, pues vamos a restar f de x menos g de x. Nos quedaría entonces menos x cuadrada más 2x menos g de x, que sería x cuadrada, y este menos también afectando el 3x, y que sería más 3x. Entonces, finalmente, la diferencia de f de x con g de x va a ser igual a menos 2x cuadrada más 5. Ya tenemos la diferencia, entonces ya podemos hacer la sustitución. Y vamos a calcular entonces el área con la integral definida desde a, que vale 0, hasta b, que vale 5 medios, de esta nueva función polinomial, que es menos 2x cuadrado más 5x. Podemos notar que esta es una función positiva entre los valores de 0 y 5 medios, que no vamos a encontrar un solo valor en esta función entre 0 y 5 medios que nos genere, perdón, o que nos dé un resultado negativo. Si sustituimos el 0, pues esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Si sustituimos, por ejemplo, el número 2, para que sea más sencillo, pues aquí tendríamos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado va a ser igual a 4, por menos 2 va a ser igual a menos 8, pero le estaríamos sumando 10. Entonces tampoco nos va a dar un resultado negativo. ¿Sí? Otra manera de verlo es que, bueno, si yo estoy calculando la diferencia de estas dos funciones, pues en 0 va a ser igual una diferencia igual. Va a ser igual a 0 porque coinciden las dos funciones, y en 5 medios también nos va a dar 0. El resto, pues, tiene que ser una diferencia positiva, por eso aquí no nos preocupamos en si la función es positiva o es negativa, por la misma forma en la que estamos evaluando la diferencia de las funciones. ¿Sí? Entonces ya tenemos la integral que queremos evaluar. Aquí simplemente pues sería encontrar primero la antiderivada y después utilizar la regla de Barrow para calcular el valor de la integral definida. ¿Sí? Podemos incluso separar esto en dos integrales, pero bueno, vamos a dejarlo así para que nos acostumbremos a resolverlo de manera más ágil.
Entonces esto nos va a quedar, el área es igual, vamos a abrir corchetes, vamos a calcular la antiderivada de esto, que sería entonces menos 2x cúbica sobre 3, y encontramos la antiderivada de menos 2x cuadrada, y esto le estaríamos sumando 5x cuadrada sobre 2. Y bueno, aquí tendría su constante de integración, y esto lo tenemos que evaluar entre los extremos 0 y 5 medios. Esa sería entonces la expresión que tenemos que evaluar en 5 medios primero y después restarle la evaluación en sí. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, vamos a ponerlo aquí de este lado. Si lo evaluamos en 5 medios, pues esto va a ser igual menos 2 tercios, que multiplica a 5 medios elevado al cubo. Bueno, vamos a ponerlo aquí. 5 medios elevado al cubo, más 5 medios por 5 medios otra vez, pero 5 medios elevado ahora al cuadrado. 5 medios viene de estos dos, y la sustitución en x cuadrada es x igual a 5 medios, quedaría 5 medios al cuadrado. Más el valor de c, que se va a cancelar, ya no lo vamos a anotar. Y la evaluación en 0, pues para este término nos va a dar 0, porque va a ser menos 2 tercios por 0 al cubo, y aquí sería 5 medios por 0 al cuadrado. Entonces todo lo demás es nulo. Bien, entonces ya casi terminamos, únicamente nos hace falta pues resolver estas operaciones que tenemos aquí. Nos quedaría como menos 2 tercios, que multiplica 5 medios elevado al cubo. Recuerden que esto se distribuye entre cada uno de los términos del cociente. Nos quedaría entonces como 5 al cubo y 2 igualmente al cubo. Entonces 5 al cubo pues va a ser 5 por 5, 25, por 5, 125, y 2 al cubo va a ser igual a 8. Y aquí nos quedaría, pues esto es como tener 5 medios elevado al cubo también. Entonces, más 125 sobre 8. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que resolver estas expresiones racionales. Podemos hacerlo de distintas maneras, una factorización, o podemos incluso pues hacer esta operación primero y luego sumarle la de acá. Ya para agilizar esto, pues les voy a colocar por aquí el resultado. El resultado nos quedaría al final como 125 sobre 24. Ese sería entonces el valor del área comprendida entre estas dos funciones o entre estas dos curvas. Y esa es la manera en la cual vamos a estar calculando pues siempre el área entre dos curvas. Bueno, continuamos ahora complementando este tema. Estos primeros ejercicios que hicimos y todo lo que platicábamos anteriormente, pues corresponde a un sistema de un sistema de coordenadas, perdón, que podemos llamar como cartesiano o simplemente coordenadas rectangulares. Es lo que comúnmente se maneja y es lo necesario para abordar un problema de manera convencional. En algunas ocasiones, para algunas funciones muy particulares, no conviene utilizar este tipo de sistemas de coordenadas. Es decir, para algunas funciones la regla de correspondencia en coordenadas cartesianas va a ser una expresión algebraica muy compleja, o incluso una expresión que vamos a tener que dividir en muchos tramos para poder expresar a la función o a la gráfica que nosotros queremos lograr mediante una regla de correspondencia. ¿Qué pasaría entonces si, por ejemplo, nosotros queríamos calcular el área de esa expresión? Bueno, tendríamos que resolver integrales muy complejas, que incluso con los métodos que hemos visto a lo mejor no nos va a alcanzar para poderla resolver, y entonces nos vamos a tener que conformar con aproximarlas con algún método numérico. ¿Qué se hace entonces cuando tenemos así gráficas complejas que nosotros queremos calcular el área bajo esa curva? Lo que conviene hacer es cambiar de sistema de coordenadas. En este caso vamos a ver un sistema de coordenadas que se conoce como coordenadas polares, que a diferencia de las rectangulares, donde nosotros podemos describir cualquier posición en un espacio R2 o en un plano cartesiano mediante dos valores, dos números reales. En un sistema de coordenadas polares, pues también vamos a manejar dos números reales, pero uno de ellos nos va a representar una longitud y el otro nos va a representar un ángulo.
que ya detallaremos. Bueno, ese sistema de coordenadas polares podemos hablar mucho de él. Yo lo que les sugiero es que recuerden un poco ese tema que se trató en álgebra, cuando se hablaba de la representación gráfica de un número complejo y cómo a partir de ahí, pues salía lo que se conoce la representación polar o trigonométrica de un número complejo, que dependía precisamente de un valor R y de un valor de θ, donde θ era el argumento y R pues era la magnitud del número complejo. Bien, ¿qué necesitamos para formar un sistema de coordenadas polares? Lo primero, pues es un punto fijo, al igual que en el cartesiano, que normalmente se le llama el origen y que tiene coordenadas 0,0. Aquí existe un punto fijo que se llama polo, que de igual manera lo podríamos construir con un valor de R igual a 0 y un ángulo, pues, en realidad podría tener cualquier ángulo, pero también podemos ponerlo como 0. A partir de ese punto fijo, nosotros vamos a construir un eje. Así como el plano cartesiano, pues a partir de ese punto se colocan dos ejes que normalmente llamamos X y Y, pues aquí nada más vamos a necesitar un eje que se conoce como el eje polar. Para representar un punto en este sistema de coordenadas, pues entonces necesitamos proporcionar o asumir un valor para R y un valor para θ. Y la clave entonces está en comprender qué es R y qué es θ. R entonces decíamos que va a ser una longitud. ¿Por qué se le llama R? Porque nosotros podemos imaginarnos que aquí trazamos un círculo que va a tener cierto radio. Y ese punto pues va a tener que estar en algún punto sobre esa circunferencia que hemos trazado. ¿En qué punto va a estar? Bueno, va a estar en un punto donde nosotros podamos encontrar la intersección de este radiovector que colocamos aquí, que va a estar inclinado con un ángulo θ, es decir, va a distar de un ángulo θ del eje polar. Es como si nosotros tomáramos el eje polar y lo giráramos ese ángulo θ y entonces vamos a terminar intersecando a esa circunferencia en un punto. Y las coordenadas de ese punto en este sistema polar pues van a ser igual a R, θ. Ya se imaginarán, por ejemplo, si nosotros queremos ubicar un punto que coincida aquí, prácticamente si nosotros trazamos aquí una línea vertical que sea perpendicular al eje polar y que esté por aquí, pues el radio va a seguir siendo igual a R, pero θ ahora tomaría un valor, podemos ponerlo así como pi medios. Y por acá estaría un valor de pi, por acá estaría 3 pi medios. Y entonces cualquier punto sobre la circunferencia lo podemos estar graficando gracias a estas coordenadas polares. Ahora, esto sería para un caso en el cual el radio es constante. Si yo quisiera representar una ecuación o una función en coordenadas polares, ¿qué es lo que va a variar? Lo que va a variar esencialmente es este valor del radio. ¿Sí? Y el valor de θ es el que nosotros manejaríamos como variable independiente. Así como en un sistema de coordenadas cartesiano, pues ¿qué hacemos normalmente? Normalmente a y lo expresamos como función de x y x es la variable independiente. X es la que vamos variando en el momento que nosotros queremos construir cierta gráfica. En un sistema polar, lo que vamos a ir variando va a ser el ángulo θ y en función de ese ángulo θ también va a ir cambiando el radio. Pero el radio entonces depende del valor de θ. De esta manera, entonces, si queremos construir una ecuación polar, pues tendría esta estructura. Está definido el radio en función de θ. Por ejemplo, aquí tenemos una función donde el radio es igual a 1 más 1 también por coseno de θ. Y lo que se forma es una figura geométrica que comúnmente ustedes la podrán encontrar en la literatura como un cardioide. Un cardioide que tiene más o menos esta forma. También se pueden formar las que se llaman lemniscatas, se puede formar también rosas, como las que vamos a trabajar más adelante, dependiendo sobre todo de estos valores. Si estos dos coinciden, se forma un cardioide. Las rosas tienen un ángulo multiplicado por 2, por un número par, y cada una de estas funciones polares características, pues tiene su ecuación tipo que ustedes pueden encontrar si les llama la atención este tipo de figuras. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A mí lo que me interesa es que nos quede clara la interpretación de lo que está pasando aquí. Ahora, en lugar de tener un radio constante, pues ese radio varía. Ese radio varía en función de θ. ¿Sí? Aquí, pues, podríamos, si R no varía, pues vamos a formar una circunferencia, pero imagínense que R va tomando valores distintos cada que nosotros cambiamos el valor de θ, y entonces podemos formar este tipo de figuras.
el radio varía mientras cambie el ángulo, entonces vamos dibujando cosas distintas. Y son ecuaciones bien simples. Traten de imaginarse cómo sería la ecuación cartesiana para esta expresión que tenemos aquí. Entonces, lo simple que es si nosotros la expresamos en coordenadas polares. Bueno, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Podríamos seguir hablando de ecuaciones polares, pero lo que más nos interesa a nosotros es cómo calcular áreas bajo curvas que están descritas mediante una función polar. Para llegar a eso, primero vamos a hablar del área de un sector circular, que es un concepto pues bien sencillo. Nosotros sabemos que el área de un círculo pues se calcula con pi por radio al cuadrado. Si este es el área del círculo completo y lo queremos traducir o involucrar de alguna forma al ángulo θ, pues estamos hablando de un ángulo θ que va a ser igual a 2pi. Para la circunferencia completa tendríamos que considerar que esto da una vuelta completa. Entonces, θ tendría que ser igual a 2pi. Ahora, lo que vamos a hacer es nada más escalar el área total del círculo. Vamos a hacer una simple regla de 3 y decir, bueno, en realidad yo no tengo 2pi, yo no tengo el ángulo completo, yo nada más tengo un valor de θ. Que θ a lo máximo pues va a tomar un valor igual a 2pi. Y en lo mínimo estaría tomando un valor igual a 0. Y puede tomar pues cualquier valor intermedio entre 0 y 2pi. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué porción le corresponde de la totalidad del área del círculo. Es decir, lo único que estamos haciendo aquí, si llamamos A al área del círculo completo, estamos escalando cuál es el porcentaje del área del círculo completo que le toca para cierto valor de θ. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos el área de la mitad de este círculo, tendríamos que colocar esta línea, este radiovector estaría aquí, horizontal. Tendríamos un ángulo θ de 180 grados o de pi. Entonces nos quedaría pi sobre 2pi que multiplica el área. Pi sobre 2pi pues va a ser igual a 1/2. Nos quedaríamos con la mitad del área del círculo. Y si yo quiero 3/4, entonces colocaría 3pi medios. Si yo quiero 1/4, colocaría pi medios. Entonces nada más es una forma pues de decir el área del círculo completo, cuánto le toca para cierto ángulo entre 0 y 2pi. Y si simplificamos esta expresión, pues colocamos el valor del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. Este pi con este de acá, pues los podemos cancelar. Θ lo sacamos de este cociente y entonces el área de un sector circular normalmente ustedes la van a encontrar como 1/2 por θ por el radio al cuadrado. Y entonces ya en función de θ se calcula el área, bueno, y del radio del círculo pueden calcular el área de un sector de ese círculo. Esta idea es clave, porque así como cuando nosotros queríamos calcular el área de una función, el área bajo una curva y que formábamos rectángulos, que calculábamos el área de esos rectángulos y sabíamos que conforme más pequeña era la partición de esa suma de riemann, mientras más pequeños eran los rectángulos, entonces nos estábamos acercando al área exacta. Y ya la evaluación de un límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, nos lleva a la integral definida que nos permite calcular el área bajo la curva. Pues el concepto es el mismo cuando queremos hablar de funciones polares. Simplemente que ahora en lugar de formar rectángulos, lo que vamos a formar son sectores circulares cada vez más pequeños, ¿sí? Una aproximación, pues podemos formar sectores circulares de cierto tamaño. Conforme ese ángulo θ va siendo cada vez más pequeño, el sector circular es cada vez más pequeño. Y conforme hagamos la partición, donde esa norma de la partición tienda a 0, que los sectores circulares sean cada vez más pequeños, sabemos que nos vamos a acercar al área de una función de tipo polar. Y entonces de aquí viene esta integral que aparece aquí. Es simplemente ese esquema, hacer sectores circulares, así como hacíamos rectángulos. Por eso lo que me permite calcular es el área de una función polar, ¿sí? Entre dos ángulos. Ahora vamos a manejar dos ángulos. Normalmente manejábamos extremos de integración iguales a A y a B, que eran números reales, que eran rectas que cortaban a la función. Ahora vamos a manejar dos ángulos. Si yo quiero calcular el área que se forma con una función polar entre dos rectas, pero estamos hablando de coordenadas polares, entonces esas rectas toman valores iguales a ángulos, así como les coloco aquí en el esquema. Este sería el eje polar. Esta sería la gráfica de cierta función, en una función polar, ¿sí? Y aquí vamos a manejar dos rectas. Estas dos rectas, cada una de ellas pues tiene un ángulo.
Este tiene un ángulo de alfa y este tiene un ángulo de beta. Si queremos calcular el área que está aquí, pues tendríamos que calcular un medio por la integral definida desde alfa hacia beta de la función polar elevada al cuadrado por diferencial de teta, que no es otra cosa más que esto que tenemos aquí. Si yo lo veo como una partición de muchos elementos, de muchos sectores circulares, llegamos a la suma de Riemann y a partir de la suma de Riemann calculamos el límite cuando la norma de la partición tiende a cero y llegamos a esta integral. Noten cómo tiene la misma estructura, un medio por teta, un medio por la integral de esa función de teta, de esa función polar elevada al cuadrado. Bueno, en este caso, radio al cuadrado es lo que es la función de teta elevada al cuadrado. Recuerden que el radio es igual a la función de teta y finalmente diferencial de teta en lugar de teta, cuando asumimos que esa partición va a ser cada vez más pequeña. ¿Sí? Entonces ya también es conveniente que ustedes se acostumbren cómo a partir de esas expresiones, bajo el concepto de que estamos haciendo particiones muy pequeñas, algunos libros les llaman rebanadas, podemos llegar a la proposición de integrales definidas de esta manera. Y entonces esto nos permite calcular el área de una función polar, así como lo vamos a aplicar aquí en un par de ejercicios. Para este primer ejercicio, este ejercicio 12, perdón, dice calcula el área de la mitad de las siguientes rosas, cuya ecuación se indica en cada uno de los incisos. Primero vamos a manejar una rosa de 4 pétalos, que así la pueden encontrar en muchos libros. Tiene una ecuación donde el radio varía en función de teta y va a ser igual a 4 veces el seno de 2 teta. Entonces, esa es la gráfica. Si ustedes meten esto a algún programa de graficación por computadora que les permita graficar funciones polares, pues van a darse cuenta que aparece esta figura que tenemos aquí. Bueno, vamos a calcular entonces el área de la mitad. ¿A qué se refiere con el área de la mitad de las siguientes rosas? Bueno, esta es una rosa de 4 pétalos, pues se refiere a calcular el área de 2 pétalos nada más. Podemos entenderlo como el área que aparece en este pétalo y el área que aparece en este pétalo de acá. ¿Sí? O podemos tomar cualesquiera que sean esos 2 pétalos. Finalmente lo que nos interesa es calcular el área de la mitad. Una manera de resolver el problema, pues es decir, vamos a calcular el área de un pétalo y la multiplicamos por 2, porque ya sabemos que es una rosa de 2 pétalos. Otra manera es decir, bueno, si yo voy a evaluar con esta integral, pues en lugar de evaluarla desde 0 hasta 2pi, que sería el área completa, pues voy a evaluar desde 0 hasta pi. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los enfoques es adecuado. Vamos a resolverlo entonces en el pizarrón. Bueno, aquí en el pizarrón ya les realicé un bosquejo de la gráfica que vamos a resolver para este problema. Y entonces se nos da esta función polar que nos dibuja esta rosa de 4 pétalos y se nos pide calcular el área de la mitad de la rosa. Es decir, de los 4 pétalos vamos a calcular el área de 2 pétalos nada más. ¿Sí? Y entonces, gracias a que el problema esté expresado en coordenadas polares, es que se puede resolver de manera pues muy sencilla. ¿Qué expresión tenemos que utilizar? Pues esa que nos dice que el área va a ser igual a un medio de la integral definida desde alfa hasta beta. ¿De qué? De la ecuación polar, esa que nos describe el radio que va cambiando. Y en este caso, bueno, vamos a ponerlo primero como función polar elevada al cuadrado y esto integrado respecto de teta. ¿Sí? ¿Qué información conocemos? Bueno, podemos establecer ya las primeras conclusiones. Vamos a considerar un valor de alfa igual a 0 y un valor de beta igual a pi. ¿Por qué? Simplemente porque se nos pide el área de la mitad. Si se nos pidiera el área de la rosa completa, pues esto sería desde 0 hasta 2pi, pero simplemente se nos pide el área de la mitad, entonces va a ser desde 0 hasta pi, y ya con eso garantizamos que estamos cubriendo la mitad de la rosa. Otra manera, pues a lo mejor es decir, voy a integrar desde 0 hasta pi medios, y con eso voy a calcular el área de un pétalo, y después la multiplico por 2. Pero otra vez estamos tratando de abarcar los casos generales y a lo mejor podríamos no saber cuál es la gráfica de esta función, pero si me piden el área de la mitad, pues puedo nada más hacer la integración desde 0 hasta pi. Bien,
Ahora, ¿qué más sabemos? Conocemos a la función, bueno, f de teta pues va a ser igual a r y r es igual a 4 seno de teta. Entonces, esto es lo que es la función polar, es la que nos dice cómo va cambiando el radio, ¿sí? Entonces, si lo leemos como ecuación polar, lo que hay que tener en mente es que, por ejemplo, para cierto valor de teta, vamos a colocar aquí un valor de un ángulo, y este es teta 1, por así decirlo. Entonces, lo que nos va a dar esta función es el valor del radio. Recuerden que decíamos que si ese radio era constante, pues aquí dibujaríamos un círculo. Pero aquí nos está diciendo que el radio varía en función de teta, con esa función 4 seno de teta. Entonces, si evaluamos este ángulo en 4 seno de teta, nos va a dar un punto por aquí. Si ahora lo evaluamos en un ángulo un poco más grande, vamos a poner ahora aquí teta 2, entonces nos estaría dando este punto. Y de esa forma es como se dibujan estas funciones. Vamos cambiando el ángulo y vamos a estar obteniendo un valor del radio distinto. ¿Sí? Bien, entonces esta es la función polar. Y pues en realidad ya tenemos toda la información necesaria para que nosotros podamos hacer la sustitución. Esto va a quedar como el área igual a un medio de la integral desde 0 hasta pi de la función que es 4 seno de teta. Y esto elevado al cuadrado. Y vamos a integrarlo respecto de teta. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, vamos a elevar al cuadrado esa expresión. Si le elevamos al cuadrado, este 4 pues se convierte en 16 y es constante, lo podemos sacar de la integral. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos primero a elevarlo al cuadrado y esto quedaría como 16 por el seno cuadrado de teta diferencial de teta. Entonces, bueno, voy a borrar un poco este esquema para que podamos ya resolver la integral. ¿Qué sigue? Bueno, decíamos que este 16 es constante, entonces lo podemos sacar sin ningún problema. Entonces el área va a ser igual a 8, que sería 16 entre 2, por la integral definida desde 0 hasta pi de el seno cuadrado de teta diferencial de teta. Y tenemos que resolver esta integral definida. Ahora aquí tenemos un caso de los que estudiamos en el tema de integración de funciones trigonométricas. ¿Qué nos sugerían cuando tenemos una función seno elevada a una potencia par? Bueno, si alguno de ustedes lo recuerda, si no, recuerden que lo importante es que sepan dónde está la información y que ustedes vayan construyendo su formulario. Lo que se nos sugería pues era esencialmente utilizar la siguiente identidad. Nos decía que el seno cuadrado de teta lo podemos escribir como 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Eso era lo que se sugería en la diapositiva cuando hablábamos de integrales de este tipo. Y entonces vamos a hacer la sustitución. Y esto nos quedaría como 8 que multiplica a la integral desde 0 hasta pi, ya no del seno cuadrado de teta, sino de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 diferencial de teta. Y aquí también hay un medio constante que podríamos sacar. Podríamos sacar de la integral para irla simplificando. Entonces, si sacamos ese medio, nos quedaría 8 medios que podemos escribir como 4. Entonces, el área va a ser igual a 4 por la integral de 0 a pi, ya nada más de 1 menos coseno de 2t. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer aquí? Pues podemos separar esto en dos integrales. ¿Sí? Si lo separamos en dos integrales, vamos a poder, bueno, aquí, perdón, a mí me hizo falta aquí, era seno cuadrado de 2 teta, porque la función era 4, la función original de la rosa, pues era igual a 4 seno de 2 teta. Entonces este tendría que ser el seno cuadrado de 2 teta, perdón. ¿Sí? Y aquí al hacer la sustitución, en lugar de colocar 2 teta, tendríamos que colocar 4 teta. ¿Sí? Y lo mismo pasa por acá. Entonces hay que ajustar eso y ya quedaría bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué seguiría aquí?
Entonces decíamos que podemos separar esta integral en dos partes. En la primera vamos a tener 4 por la integral de 0 a pi simplemente de diferencial de teta. Y en la siguiente nos quedaría menos 4 de 0 a pi por la integral de coseno de 4 teta diferencial de teta. Las dos, bueno, las dos no son inmediatas. Una sí es inmediata, está de aquí, no tenemos ningún problema. La siguiente no es inmediata y tendríamos que hacer pues un cambio de variable, pero es un cambio de variable que hemos hecho pues de manera constante. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues tendríamos que decir que u es igual a 4 teta y entonces diferencial de u es igual a 4 por diferencial de teta y entonces en lugar de colocar aquí coseno de u por du, pues sería coseno de u por un cuarto de diferencial de u. ¿Sí? Si ya lo queremos empezar a hacer de manera directa, bueno, entonces este de aquí nos quedaría como 4 que multiplica a la integral de 1, pues va a ser la integral de diferencial de teta más C1 desde 0 hasta pi, y esta integral pues, nos quedaría menos 4 por este cuarto que comentábamos, que multiplica a coseno, la integral, la antiderivada de coseno, pues es seno. Entonces esto nos quedaría como el seno de 4 teta más C2 y evaluado desde pi, bueno, desde 0 hasta pi. Entonces, si no tienen claro cómo se pasó de aquí de 4 por la integral de coseno de 4 teta a menos 4 cuartos ya por la antiderivada, recuerden que lo que se hace aquí les voy a poner nada más en planteamiento, es decir, ya u igual a 4 teta, entonces diferencial de u va a ser igual a 4 diferencial de teta. Pero aquí nada más aparece diferencial de teta, entonces diferencial de teta es igual a diferencial de u entre 4. Y por eso de ahí sale entonces ese cuarto. Aquí nos quedaría coseno de u por diferencial de u entre 4 y ese 4 lo sacamos y entonces se llega a esta expresión. ¿Sí? De todos modos, recuerden que cualquier duda me pueden comentar. Y entonces ya vamos a hacer la evaluación con la regla de Barrow, primero en el extremo superior. Esto nos quedaría como 4. Multiplica a pi, que es la sustitución de esto en pi. Este se va a cancelar. Y después la sustitución de esto en 0, pues va a ser 0. Nos quedaría menos 0. Después este menos 4 cuartos, pues en realidad es un menos 1, que multiplica. Aquí sería el seno de 4 por teta. Sustituido en pi nos va a quedar el seno de 4 pi menos el seno de 4 por 0. Vamos a ponerlo ya como seno de 0. ¿Sí? ¿Qué sigue? Pues que nosotros evaluemos aquí las expresiones. Del primer término nos va a quedar 4pi. Del segundo término, seno de 4pi es como seno de 2pi o como seno de 0. Esto es igual a 0. ¿Sí? Y seno de 0, pues es lo mismo. Es exactamente igual a 0. Entonces, en realidad, ese es el único término que no es nulo. El área, entonces, de la mitad de la rosa de 4 pétalos, es decir, el área de 2 pétalos de la rosa va a ser igual a 4pi. Y aquí también podríamos dividir esto entre 2 y calcular el área de un pétalo. El área de cada pétalo va a ser igual a 2pi. Bien, el ejercicio 12.2, ese se los quiero dejar a ustedes para que practiquen este tema. Es bastante similar. Noten cómo desde las ecuaciones pues tenemos prácticamente la misma ecuación, solamente que en lugar aquí de tener un 2 teta, tenemos 4 teta. ¿Qué impacto tiene eso en la gráfica? Pues que en lugar de estar hablando de una rosa de 4 pétalos, estamos hablando ahora de una rosa de 8 pétalos. Y se está solicitando exactamente lo mismo, calcule la mitad del área de la siguiente rosa, es decir, ahora queremos el área de 4 pétalos. El enfoque es exactamente el mismo. De hecho, la integral pues resulta bastante similar. Hay que utilizar la misma identidad. Y al final pues van a concluir que el área incluso, pues adelanto la respuesta, va a coincidir. El área de estos 4 pétalos van a coincidir con el área de estos 2 pétalos. Nos va a estar dando exactamente la misma área, que en este caso es igual a 4pi.
De cualquier manera, cualquier duda que tengan o comentario, recuerden que me pueden escribir.